porque no cabe otra posibilidad en el mundo, capaz que en otra galaxia podría ser, pero acá, si tiene núcleo periférico, es musculatura estriada esquelética, y no hay otra posibilidad. Pero tienen que colocar músculo estriado esquelético para tener el puntaje completo. ¿Ya? Si falta algo, está mal. ¿Ya? Músculo estriado esquelético. Incompleto, un cero. Entonces, músculo estriado esquelético. No, si nunca he puesto cero. Algo cae. Alguna décima. Algo cae. Fíjese ahí. Entonces, podría mostrar una imagen. Hay muchas imágenes en Google que yo puedo buscar. No voy a mostrar la misma. La vida no es tan fácil como que yo le vaya a sacar una imagen de la cátedra y se va a hacer una. Pero no porque basamos en el libro, porque... se basan en el Di Fiori, claro, en la cátedra que también tiene. Pero fíjense ahí, nuevamente, ¿se fijan? Ahí está la célula, núcleo en la periferia. Por lo tanto, musculatura estriada esquelética. Pero podría mostrar algo como esto. Entonces, la célula base de acá transversal y los núcleos están en la periferia. Pero aquí está lo largo, longitudinal, y los núcleos donde están en los bordes, ¿se fijan? Entonces, la única posibilidad es que sea un músculo estriado esquelético. ¿Ya? Músculo estriado esquelético. Y lo mismo, ¿se fijan? Ya está redundante. ¿Cierto? Redundante. Eso con respecto a la musculatura estriada esquelética. Podríamos ver también la musculatura, otro tipo de músculo que es la musculatura cardíaca. ¿Cómo podemos diferenciar esta musculatura cardíaca con respecto al resto? Núcleo en el centro. Núcleo que puede ser único o central. Discos intercalares. Fíjense, aquí hay una célula. No voy a dejar que se me vaya. Pero fíjense, ahí, pa. Entonces, esos puntos de ahí, esos discos intercalares, son los puntos de unión de esta célula con la otra. ¿Ya? Es disco intercalares. El núcleo central, generalmente único. ¿Ya? Entonces, si aparece un único núcleo central, ese, aquí está la célula, pero esto es lo característico. Musculatura también estriada, pero cardíaca. Cambia el apellido. Musculatura estriada cardíaca. ¿Ya? Musculatura lisa. Bueno, todas las vísceras tienen musculatura lisa. Por lo tanto, tenemos que aquí hay una arteria, si muestra una vena, si muestra un intestino, vejiga, cualquier víscera va a tener este tipo de musculatura lisa, que es fusiforme la célula. Aquí se ve el núcleo. Estos son los núcleos. Y el citoplasma se extiende más rosadito a lo largo. ¿Ya? Pero se ve muy teñido el núcleo, que es esto. ¿Ya? Musculatura lisa. Y, profesor, ¿y esa misma imagen, si fuese para sangre, tendría yo que decir arteria? Es una arteria, claro, es una arteria. Porque tiene una pared muy gruesa, es una arteria. ¿Ya? Entonces, con eso, teniendo clarito esas imágenes, musculatura lisa, cardíaca, estriada, esquelética, estamos bien. Miren esta imagen de acá, corresponde a musculatura estriada esquelética. Aquí está esto de acá es una sola célula que llega hasta arriba. Pero fíjense que hay como líneas oscuras y claras. Esas líneas oscuras y claras son la estriación. Y eso es lo que entraría en la prueba. ¿Cómo estuvo el repaso? Bueno, ¿no? ¿Se fijan? Musculatura. Una sola célula. ¿Ya? Pero los núcleos, ¿dónde están? En la periferia. Entonces, musculatura estriada esquelética. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que los confunda con las imágenes? ¿Ya? Entonces, tenemos algunas características. La célula muscular estriada esquelética, una célula larga que puede medir hasta 30 centímetros, que tiene estriaciones oscuras y claras, como lo estamos viendo acá, que puede tener hasta 200 núcleos, ¿ya? Y estos núcleos son siempre periféricos. Esa es la musculatura estriada esquelética. La musculatura estriada cardíaca tiene otra característica, ¿ya? Es común las estriaciones, pero la musculatura estriada cardíaca tiene un único núcleo, uno o dos núcleos, ¿ya? Pero tiene esto. También tiene muchas estriaciones, ¿se fijan? Pero
pero tiene una banda escaleriforme o disco intercalado. Y aquí corresponden esas estriaciones realmente a las bandas A y las bandas I, ¿ya? Y del sarcómero. ¿Ya? Y eso para la parte práctica. Lo que tienen que saber también, desde el punto de vista teórico, es que es muy importante cuál es la unidad funcional del músculo estriado. Y eso es el sarcómero. Esto que estamos viendo acá. Un sarcómero es la unidad funcional. ¿Ya? Entonces este sarcómero es el que se contrae. Es una banda A y una banda I. Por eso tiene estriaciones oscuras y claras. ¿Se fijan? Oscura y clara. ¿Ya? La parte más oscura es principalmente esta unión de miosina con actina. ¿Ya? Pero la unidad funcional del músculo estriado es el sarcómero, que va desde la línea Z hasta la otra línea Z. Por lo tanto, el sarcómero incluye una banda A completa más dos mitades de banda I. Porque la banda I es esto, pero también cruza para el otro lado, para hacer una banda I completa. Pero aquí está la línea Z, este zigzag que va aquí. ¿Ya? Entonces, de la línea Z a línea Z es una sarcómera, que es la unidad funcional de la musculatura estriada, tanto cardíaca como esquelética. ¿Y hay que identificar la que se mueve de la que no se mueve? No, lo que tienen que saber es que ¿qué se está desplazando sobre qué? ¿La actina o la miosina? ¿Qué se mueve? ¿Qué se mueve? ¿La actina o la miosina? Esto es actina. La actina. Y esto de acá es miosina. Entonces se mueve la actina sobre la miosina. Ahí se está produciendo la contracción. Ya. Veamos entonces qué más tenemos que ver. Músculo, testículo y ovario. Veamos testículo y ovario. Ya. Testículo y ovario. 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 Fíjense acá que en este ovario vemos una corteza y una médula. Todo lo que va por fuera es corteza. Todo lo que incluye estos folículos ováricos es corteza. Todo lo que va en el centro es médula, con su hilio. ¿Ya? Acá están los folículos ováricos en distinto estado madurativo. Estos son folículos primordiales muy pequeñitos. ¿Ya? Y está un epitelio ovárico muy delgado que recubre este ovario. ¿Ya? Estos muy pequeños, aquí corresponden a los folículos primordiales. Entonces, una forma de reconocer estos folículos primordiales es que el ovocito que está acá, ahí está el citoplasma con su núcleo, del ovocito está rodeado por células planas, células foliculares planas, que son estas. Se ven alargadas, se fijan en el núcleo, alargadas como ese núcleo. ¿Ya? Esto es característico exclusivamente de un folículo primordial, no existe en otra parte. Un folículo primordial tiene el ovocito con células planas. Este es un folículo primordial, pero ¿cuál es la diferencia ahora con el folículo primario? Que las células planas ya no son planas, son cúbicas, ¿entienden? Entonces cuando las células foliculares se hacen cúbicas, se llama ahora folículo primario. Pero tiene una sola capa, ¿se fijan? Por lo tanto, una sola capa se le dice folículo primario unilaminar. Pero ese folículo primario unilaminar entra en división celular, estas células se dividen y forman un folículo primario con muchas capas. Por lo tanto, lo vamos a llamar folículo primario multilaminar. ¿Se fijan que ahora ya no hay solo una, sino que hay una, dos, tres, hasta 10 capas? ¿Ya? Folículo primario multilaminar. Acá tenemos el núcleo del ovocito, que es el núcleo, este es el núcleo, este es el citoplasma del ovocito, la zona pelúcida, ZP, zona pelúcida, y estas son células de la granulosa, parecen granos, ¿se fijan? La lámina basal que separa a la granulosa de la teca. ¿Ya? Entonces, este es un folículo primario multilaminar, varias capas. Ahora, si se comienza a sintetizar estrógeno, ¿ya? Va a aparecer otro folículo, fíjense acá, que es un folículo que se llama folículo secundario. ¿Ya? Porque las células, las granulosas, están produciendo estradiol que lo acumulan en este espacio, en este antro. Cuando eso ocurre, folículo secundario. ¿Captaron? Entonces pasamos del folículo primario multilaminar a un secundario. ¿Cuál es la principal diferencia? Eso, el antro.
existe todavía la célula de la granulosa, esa línea negra que es la lámina basal, que es la base, la célula de la teca. Estamos acá. ¿Y ahí no está la zona pelúcida? También está la zona pelúcida y siempre va a estar la zona pelúcida hasta que el embrión se implante en el endometrio. ¿Ya? Y aquí tenemos un folículo terciario. Fíjense que ahí está el ovocito, su núcleo, zona pelúcida, célula de la granulosa que está formando una corona radiada, granulosa interna, granulosa externa, ¿ya? La teca. ¿Qué es lo que se va a ovular? Eso, solamente. ¿Ya? Ahí se produce la ovulación. Cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, ¿qué es el cuerpo lúteo? ¿Cómo se...? Voy a avisar al laboratorio que esté listo a las 9. ¿Qué es el cuerpo lúteo? ¿Cómo se forma el cuerpo lúteo? Una pregunta de prueba teórica. ¿Por qué se forma el cuerpo lúteo? ¿No? ¿Idea? Entonces no, cuando ya cuando salió el Óvulo. Claro. El ovocito se va y lo que queda en el fondo es todo el resto del folículo. El ovocito se expulsa junto con esta corona radiada, pero todo lo que queda dentro del ovario. La granulosa externa con la teca va a formar el cuerpo lúteo. ¿Para qué? Para la síntesis de progesterona, que es una hormona que favorece la gestación. Ahí está el cuerpo lúteo. ¿Se fijan? ¿Cuerpo lúteo? Sí. ¿Qué razón se forma El cuerpo lúteo se forma por la unión de la granulosa externa, que es esta, más la teca que va por fuera. ¿Ya? Y ahí se forma el cuerpo lúteo. ¿Ya? Pero eso siempre cuando se expulsa el ovocito. Sí, porque el cuerpo lúteo es después de la ovulación, después del día 14 comienza el aumento de progesterona. ¿Por qué? Porque la progesterona favorece la gestación y va a favorecer la gestación siempre y cuando el ovocito esté esperando al espermatozoide. ¿Ya? Después de la ovulación. Entonces está el cuerpo albicans. Cuerpo albicans que aparece si no hay fecundación, si no hay implantación. El cuerpo lúteo comienza a sintetizar más bien colágeno, no progesterona. Entonces, cuerpo albicans, ¿qué es? Mucho, el mismo cuerpo lúteo, pero ya con colágeno. Colágeno blanco. Por eso es albicans. ¿Ya? Cuerpo albicans. Eso. Estas son las tubas uterinas. El endometrio proliferativo, pocas glándulas, ¿se fijan? Un endometrio proliferativo, a diferencia de este que es secretor, que después de la ovulación está secretando. ¿Para qué? Para recibir el embrión que se puede haber formado. Entonces hay muchas glándulas ahí. ¿Cuáles son las glándulas? Estas grandes. ¿Ah? A diferencia de lo que ocurre antes de la ovulación, en el periodo proliferativo, que las glándulas están más bien cerradas y son pocas. ¿Se dan cuenta? Esas son glándulas, muy poquitas. Desde el día 5 a 14 ocurre la ovulación y ¿qué pasa? Mágicamente esto empieza a secretar, endometrio secretor. Esto de acá es el exocervix. ¿Cuál es el exocervix? ¿La izquierda o la derecha de la imagen? Esto es exocervix, porque un epitelio estratificado, plano, no queratinizado el exocervix. ¿Ya? Todas estas son. Y esto de acá es un epitelio cilíndrico simple, endocervix, el cuello uterino, pero la parte interna. ¿Ya? Eso es con respecto. Puede entrar cualquier detalle más, que tuvimos la clase, ¿cierto? Pero la mayor énfasis de esto se lo va a llevar el ovario, ¿ya? Como prioritario. ¿Ya? Como prioritario. ¿Cuántas imágenes? No sé, todavía no hago la prueba, así que no sé. 8. La voy a hacer en... ¿Cuándo tenemos la prueba? 7. ¿La semana? El martes, va a ser el lunes la prueba. Ahí va a ser el Entonces, eso entonces con el sistema reproductor femenino, ciclo de trabajo esto, computador, única. Ya, mientras tanto voy a improvisar. Lo que tiene que tener mucha consideración es poder diferenciar los folículos. Primordial, primario, secundario, terciario. Primordial, las células foliculares son planas. Primario, las células foliculares son cúbicas. Secundario, ¿cuál era la principal diferencia del secundario? El antro. Y después tenemos el folículo
terciario, ¿cuál era la diferencia del folículo terciario con respecto al resto? Que tenemos una granulosa interna que forma la corona radiada y tenemos una granulosa externa. Cuando se produce la ovulación se va el óvulo, pero no se va solito. ¿Se va acompañado de qué? Se va acompañado de la granulosa interna. Y esa granulosa interna la llamamos corona. Corona que está de manera radial, corona radiada. Y esa corona radiada es la que tiene que penetrar los espermatozoides para fecundar a ese ovocito. ¿Ya? Eso con respecto al ovario. Principalmente toda la parte folicular lo tienen que saber, desde el primordial hasta el cuerpo lúteo. ¿Y qué es el cuerpo lúteo? El cuerpo lúteo es básicamente la granulosa externa más las células de la teca, que permanecen como remanentes. ¿Ya? Del cuello uterino tienen que saber que hay la parte que está más afuera, el exocervix, tiene un epitelio estratificado plano, ¿ya? Sin queratina. ¿Ya? Donde se hace el Papa Nicolau, es un epitelio estratificado plano, no queratinizado. Y lo que está dentro del cuello uterino, que es endocervix, es un epitelio ¿de qué tipo? Simple cilíndrico. Sí, simple cilíndrico. Todo el útero tiene un epitelio simple cilíndrico. ¿Ya? Pero, ojo, en la tuba uterina es epitelio simple cilíndrico. ¿Qué significa eso? Una lámina basal y hay cilindros. La tuba uterina además tiene cilios, eso es importante para el movimiento. Pero el útero, propiamente tal, tiene el mismo epitelio, pero sin cilio. Y después el endocervix tiene el mismo epitelio, se mantiene, ¿ah? Igual al del útero, sin cilio. Pero después esto es endo, y después el exocervix tiene epitelio que se llama estratificado, varios estratos de células, ¿ya? Y esto es exocervix. ¿Captaron? Ya. Me borró toda la clase, pero no importa. Que tengo el pendrive en algún lado. Supongo. Con respecto al útero, tenemos que la capa más externa del útero, ¿cómo se llama la capa más externa del útero? Lo que va por fuera del útero. Perimetrio. Y la capa más interna del útero, ¿cómo se llama? Endometrio. Endometrio. Y la capa muscular se va a llamar, en la capa media, miometrio. Entonces tenemos endometrio, miometrio, perimetrio. El cuello uterino se llama cervix. La parte interna del cuello uterino se llama endocervix. La parte externa del cuello se llamará exocervix. Y con eso estamos tiki-taka con la parte del sistema reproductor femenino. ¿Ya? Si tienen esos conceptos claros, ya por lo menos aseguramos un 4. ¿Ya? Estamos en órbita. ¿Para la cátedra? Para la cátedra y para el práctico. Vamos a ver ahora lo que corresponde al sistema reproductor masculino. Vamos a ver testículo. El principal énfasis en testículo, ¿ya? Del sistema reproductor. Pero podemos preguntar también alguna imagen de otros órganos del sistema reproductor masculino. Como por ejemplo, miren esta, a ver, voy a mostrar una imagen como esta moneda. Precisamente por poco En el testículo tenemos 3 compartimientos. Tenemos el compartimiento tubular, y ese compartimiento tubular es el túbulo seminífero. El túbulo seminífero es el compartimiento tubular. Entonces, ¿Está en? si tenemos ¿Dónde está? ahí tenemos un túbulo, que es este. Acá tenemos otro túbulo. A eso lo llamamos compartimiento tubular, cada uno de estos. Lo que hay en el intersticio, todo esto que está en esta zona, lo llamamos compartimiento, ¿cómo se llamará? Intersticial. Y lo que está en estos bordes, en las células que están aquí rodeando esto, que están en el peritúbulo, eso, ¿cómo lo llamaremos ese compartimiento? Compartimiento peritubular. Entonces, compartimiento peritubular. Esto de acá corresponde al compartimiento peritubular. Eso. Y ese compartimiento peritubular está formado por algunas células, por fibroblastos, ¿ya? Y también por células
células mioides. Es el compartimiento peritubular. El compartimento intersticial, ¿qué tiene? ¿Qué encontramos acá? En toda esta zona. Aquí. Células de Leydig, ¿ya? Células que se llaman células intersticiales, también llamadas células de Leydig, pero también esto producen testosterona y también tenemos tejido conectivo laxo. ¿Ah? Pocas fibras vemos acá. Vaso sanguíneo, porque es tejido conectivo, como este, vaso sanguíneo. Célula Leydig productora de testosterona y todas las células que podrían haber en un tejido conectivo. ¿Ya? Pero en el compartimiento tubular, ¿qué encontramos? Encontramos epitelio germinativo, ya que va a germinar desde espermatogonio a espermatozoide. Toda la evolución de un espermatozoide se llama epitelio germinativo, más células de Sertoli, y no hay más. ¿Ya? Entonces, esa imagen corresponde a los tres compartimientos que encontramos en el testículo. Vamos a ver otra que nos ayude un poquito más a reforzar eso. Por ejemplo, es esta podría ser, sí, esta. Fíjense, túbulo seminífero, aquí encontramos Sertoli y epitelio germinativo. Sertoli y epitelio germinativo en el túbulo. En el peritúbulo, en esta periferia, encontramos fibroblastos y células mioides. Salto borde, al tiro. Y en este intersticio que estamos viendo acá, son células de Leydig, productoras de testosterona y tejido conectivo laxo. ¿Sí? Las Sertoli son esas más claritas con el punto al medio, ¿no? Exacto. Pero aquí estamos viendo el núcleo y el nucleolo, pero el citoplasma se extiende hasta arriba. Pero los límites no se ven, pero es más o menos esto. ¿Ya? La Sertoli, ¿cuál es la función? Colaborar en el funcionamiento del epitelio germinativo, en la división celular. Ya solamente son células nodrizas que ayudan. Es como lo mismo que hace la célula glial con la neurona, favorece el funcionamiento de la neurona. En este caso, la célula de Sertoli favorece la maduración de las células germinales, que al final se transforman en espermatozoides. ¿Ya? Eso con el testículo, acá. Es lo mismo, fíjense los tres compartimientos: tubular, epitelio germinativo más Sertoli. El peritúbulo son células mioides y fibroblastos. Y el compartimiento intersticial, conectivo laxo y células de Leydig. Pero esa imagen así con azul no se nota. No se nota muy bien. Pero por eso no va a salir la misma. Entonces, el epidídimo. ¿Cuáles son las características del epidídimo? El epidídimo tiene un epitelio, más bien que llamamos un epitelio pseudoestratificado, como este. Un epitelio que tiene núcleos a distintas alturas, basales, núcleo más arriba, más abajo, se fijan, pero pseudoestratificado. Yo, al reconocer este órgano como epidídimo, lo reconozco ¿por qué? Porque aquí hay una masa espermatozoide. Pero además, fíjense que la célula tiene esta estereocitos. Entonces, si todo eso me indica que, por si yo le pregunto, reconozca el órgano, epidídimo, punto. Nada más. No tienen que reconocer si cabeza, cuerpo, cola. ¿Por qué? Porque esa masa que vemos ahí no es sangre, que podría ser, ¿sí? Pero son masas de espermatozoides y además hay células ciliadas, por lo tanto no me cabe otra posibilidad que epidídimo. ¿No habría que identificar en qué parte del video? No En los importa si cocos. cabeza, cuerpo o cola. ¿La pichula o la bola? Eso. ¿Y qué etapa está? Eso es como lo más clásico de acá que podemos preguntar. ¿Y el pichulín no? Fíjense acá. No, el pichulito. ¿No quieren repasar teórico? Un coco. Sí. ¿Sí? Cortito entonces, miren, acá el testículo está envuelto por albuginia, envieto tabiques, y ahí están los túbulos seminíferos que desembocan en la red testicular, la red de testis o red testicular. El espermatozoide luego pasan al epidídimo a través de estos conductillos eferentes, pero estos conductillos eferentes ya son parte del epidídimo, de la cabeza epidimal. Y ahí está el conducto epidimario. Entonces, si nosotros tenemos acá un testículo y tenemos los conductillos eferentes,
estos conductivos diferentes pasan los espermatozoides al conducto epidimárico que acá está súper enrollado. ¿Ya? Pero es único. ¿Ya? Entonces ahí están los conos diferentes en negro y el epidimo está aquí enrollado, como está en el dibujo ahí. Después sale el conducto deferente. ¿Ya? Este conducto que Cómetelo. es sacar a los espermatozoides del epidimo. ¿Ya? Cabeza, cuerpo y cola. ¿Eferente? El conducto deferente. Ah. Deferente viene del latín defero, que significa sacar. Entonces la función de este conducto es sacar. ¿Ya? La D parece una O, por eso. ¿Esa? No, lo que usted escribió en la pizarra parece Ah, pero esta. C. Pero miren, diferente. pero miren. ¿Ya? Next. Entonces, ahí está, eso, bien, vesícula, próstata, no, próstata, es Me pasa mi tuyo. próstata. Se me está Ya, haciendo un eso. cototo aquí. ¿Qué otra clase tenemos que ver? Mira, tócamelo. Pero Por el lado. Y este no. No, po, ¿Y por qué ese también lo tenía así con un cototo? por el lado de allá. Aquí. Por más arriba. Para arriba. Sangre, Aquí. Más para acá. sangre, Aquí, conchito. pero poco. Ahí. Vamos a ver solamente una imagen de sangre Debe para ser donde te que... hirió, pues. Debe ser como la cicatrización. El hematoquito. Y al Hay que hacerte doblarlo se ve masaje. blanco. Miren, Debe ser la cicatrización de la persona. recuerden que van a ser 12 imágenes en total. 12 imágenes. Ahora tenemos 12. Bueno, No eran 8. Me había dicho 8. 12 imágenes. 12. Dije 12. Usted Ocho. salió 8, pero pensé en 12. Y la verdad que son 12. 8 para el comodín nomás. Entonces tenemos los granulares y los agranulares. Entonces lo primero, si sale una imagen como esta, se ve el citoplasma está medio debilucho, neutro, ¿cierto? Neutrófilo. Sí, sí, me hago ¿Y todo por el qué rato. más podría salir esto muy teñido? Podría ser que el caballero que hizo la tinción del froti se quedó dormido, fue a escuchar música, se fue a tomar un café y se le quedó la placa ahí teñiéndose. ¿Pero por qué se quedó neutrófilo? Porque tiene 3 o más lóbulos. ¿Qué? 3 o más lóbulos nucleares. Y unidos entre sí. Y unidos, siempre unidos entre sí. ¿Ya? Porque es un solo núcleo, pero está fragmentado, pero permanece con esos ¿Podría puentes decir de que esas son como cromatina. las tutas? ¿Ya? Entonces Sí. un neutrófilo. ¿Ve? Entre más viejo, más lóbulo. ¿Ah? Entre más Fragmentar, viejo, pero más unidas. Entre Pero más unidas viejo, entre sí. claro, más lóbulos. Y unidas por. Y acá miren se tiñe con eosina. La sangre, los glóbulos rojos siempre se tiñen con eosina, ¿se fijan? Entonces aquí, si se tiñe con eosina, al ictólogo que fue el genio que le puso nombre a esto, le colocó eosinófilo. ¿Ya? Se tiñe con eosina. ¿Ya? Este se tiñe con... Ah, y el bilobulado podría tener confusión con esta tinción. Profesor, mire, no me sale igual la tinción. Mira, pero tiene 2 lóbulos. Tiene 2 lóbulos, ¿se fijan? Es osteoblasto, no, es osteoclasto. Son 2 lóbulos, ¿cierto? Por lo tanto, bilobulado. ¿Ya? Si es bilobulado, es un eosinófilo. Y el basófilo es porque se tiñe con colorantes básicos. Los básicos siempre son oscuros, son siniestros, así como el día de hoy, la noche. ¿Ah? Basófilos son básicos, oscuros, y, igual que el núcleo. Por lo tanto, yo no puedo diferenciar bien el núcleo de los gránulos. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde está el núcleo? No tengo idea. Entonces, basófilo. ¿Captaron? Y es más grande que Es más grande, el glóbulo sí, rojo. más grande. Todos son más grandes que el glóbulo rojo. No. No, che, Pero Halloween. todos los leucocitos son más grandes que el glóbulo rojo, pero fíjese que el basófilo, su núcleo y su gránulo se tienen igual, entonces no puedo diferenciar dónde está el núcleo. ¿Se fijan? Entonces, pero todos estos son del grupo de los granulares. Entonces yo coloco leucocito granular neutrófilo, leucocito granular eosinófilo, leucocito granular basófilo. Así, leucocito granular, tanto tanto. ¿Sí? Eso es lo correcto. Ahora, en la vida profesional usted le dice neutrófilo, eosinófilo, basófilo. No hacen, gasta ahí. ¿Y el control que tenemos? No, el control lo vamos a tomar ya, con eso está bien. Ya. Para que gasten menos ATP, eso no. Neutrófilo, eosinófilo, basófilo. Pero podría Dejémosle ser vaso, agranulares. Neu. Sin gránulos, miren. Para los amigos. po. Linfocito, puro núcleo. Estamos con... Puro núcleo, no hay espacio para citoplasma, muy poquito citoplasma. Por lo tanto, es una célula pequeña, con poco citoplasma. Miren el tamaño con respecto a los glóbulos rojos. Un pelito más grande, 2 micras más grandes. ¿Ah?
Por lo tanto, el linfocito puede medir 9 micrómetros en promedio, y el glóbulo rojo 7 en promedio. ¿Ya? Esta es una célula muy pequeña, el linfocito. Linfocito T, B y natural killer. Y acá tenemos el monocito, la célula más grande. De todos estos leucocitos, aquí encontramos el más grande, el monocito. 18 micras, 21 micras dicen otros libros. ¿Ya? El monocito. Fíjense, comparen acá el tamaño. Si ven, hagan ese ejercicio, comparen este tamaño y comparen ese tamaño. Comparen ese tamaño y comparen ese. ¿Se fijan? Aquí se podrían confundir entre ese y ese. Pero miren, el linfocito es casi igual que el eritrocito en tamaño. Pero miren acá, es una bestia el monocito en comparación al glóbulo rojo. ¿Dan cuenta? Eso. Podríamos decir que el profe es un linfocito. Y nos queda la última, que es vascular. ¿Qué hora es, Pótolo? Cuarto. Y acá en el sistema vascular lo que tienen que diferenciar ustedes claramente es una arteria de una vena. Y son unos artistas si pueden diferenciar una arteria elástica de una arteria muscular. Por ejemplo, si sale eso, no va a salir acá arteria elástica, obviamente. ¿Y por qué no? Pero es evidente que esa fibra que teñida con orseína tienen como si fuera un elástico vencido. ¿Se fijan con esa? Entonces, y además acá aparece una lámina elástica muy gruesa. Si aparece eso es arteria elástica, coloquen ese apellido, elástica, arteria elástica. ¿Ya? Para diferenciarlo de otra arteria, por ejemplo esta, que es una, cualquiera de estas que estamos viendo acá, esa por ejemplo, es una arteria muscular. Fíjense que la capa media tiene muy poca fibra elástica, no se notan, se nota solamente esa lámina elástica interna, pero esto es músculo solamente, con poca fibra elástica. Por lo tanto, esta es una arteria muscular. ¿Ya? Una arteria muscular. ¿Captaron la diferencia? Entonces, fíjense ahí, la arteria elástica, mucha fibra elástica. Miren acá, arteria muscular. Esa. Entonces, ahí por ejemplo, a ver, esta, ¿me hago una diferencia entre la parte venosa, ¿verdad? Miren esa vena. No, eso está difícil. Pero es una vena que está debajo del diafragma. ¿Cuáles son las capas de los vasos sanguíneos? Son 3 capas. La parte más interna se llama íntima, después la capa media se llama capa media, y después lo que va por la adventicia se llama capa adventicia. Entonces íntima, media, adventicia. Lo más periférico es adventicia. Si yo tengo una vena bajo el diafragma, necesito mucho músculo o poco músculo para impulsar la sangre en contra de la gravedad. Mucho. Y ese mucho músculo son estos fascículos musculares que van hacia ustedes. ¿Ya? Pero esos fascículos musculares, y esto les sirve para la prueba teórica, están en la adventicia. La adventicia, ahí tenemos una íntima, una capa media que es muscular, pero la capa muscular en las venas es piñufla, no salva a nadie. Pero miren acá, la adventicia tiene mucha capa muscular, porque la adventicia tira la sangre hacia arriba. Pero si la vena empieza a guatear, a vencerse, se forman los varices, porque la sangre vuelve a bajar, porque no hay potencia en la adventicia. Las válvulas se separan y cae la sangre de vuelta. ¿Ya? Entonces es una vena que está bajo el diafragma. Venas Entonces las viejas. venas que son infradiafragmáticas ¿Cómo la tienen menor? una capa muscular en la adventicia, pero además tienen válvulas. Una vena infradiafragmática tiene válvulas. Tengo insuficiencia venosa Pero una vena supradiafragmática no tiene válvulas y tampoco tiene músculo en la adventicia. Esas son las principales diferencias. Una vena que está sobre el diafragma no necesita músculo. ¿Por qué no? Porque la sangre cae con la gravedad hasta el corazón. No necesita potencia. En cambio, una vena que está bajo el diafragma necesita potencia para levantar la sangre. Pero la vena que tengo aquí... Profe, ¿y por qué se produce la insuficiencia venosa? La insuficiencia venosa son insuficiencias que tienen relación más bien con la capa adventicia por vencimiento de la fibra elástica que están en la capa principalmente media y en esta capa que es la adventicia.
Esa fibra elástica, por ejemplo, en el síndrome de Marfan, altera todos los vasos sanguíneos, no solamente las venas. Y las venas se comienzan a dilatar. Por lo tanto, la presión sanguínea disminuye mucho más. Y la llegada de la sangre al corazón se dificulta. Y las venas se ensanchan. ¿Ya? Y ahí tenemos también lo que son los varices. Varices que tienen diferentes localizaciones por insuficiencia venosa, que la llegada o el transporte de la sangre hacia el corazón es muy deficiente. Baja la presión porque se mantiene un volumen mayor de sangre a nivel venoso. Ya, eso con respecto a... Miren acá, a ver. Miocardio, ¿qué podemos sacar de acá? Esto no, no. ¿Esta qué arteria era? Una aorta, ¿cierto? La elástica. Ahí se nota la fibra elástica, se nota claramente, ¿cierto? Arteria elástica. Eso, ¿cuál de los dos es una vénula? ¿Esa o esta? ¿Derecha o izquierda? Es una vénula. Vénula. ¿Esa o esta? ¿Izquierda? ¿Esta es una vénula? ¿Están todos de acuerdo? ¿O esa es una vénula? ¿Cómo podrías diferenciar de la parte venosa de una parte arterial? La arterial es más grueso. La arterial es más gruesa. Ya, entonces, ¿cuál es más gruesa acá? ¿La de la izquierda o la de la derecha? La de la izquierda es más gruesa. Esta es la izquierda, ¿cierto? Por lo tanto, esta es una arteriola. Arteria gruesa, Y las venas siempre tienen una pared muy delgada. Por eso la presión venosa, es que la presión arterial es mucho más alta. ¿Por qué? Porque hay mucho músculo, hay mucha pared que va a comprimir el lumen, por lo tanto aumenta la presión. Esta es una arteriola, la pared de la parte arterial siempre es gruesa, es mucho músculo. Las venas no. Las venas, fíjense la pared, la lástima. Muy delgadita. Es una vena. Pero como es de pequeño calibre, la llamamos vénula. La vénula. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Qué va a preguntar? Ya, hicimos un repaso. ¿Cuántas preguntas tiene la prueba? Todavía no la hago, pero yo creo que va a tener. No, de esa lo tengo que hacer antes porque tengo que mandar a imprimir, lo voy a hacer ¿Poquita? el lunes en la mañana. ¿Ah? No, poca. Son como 150 y... Son 40. 40 preguntas, más menos. ¿Capciosa o no? No, nunca hago preguntas capciosas. No. Jamás. Además son 40 preguntas. A más menos. Después nos van a alegar, uy, profesor, me dijo que eran 40. Porque coloqué 41. ¿Ah? Más o menos 40. Con una desviación estándar de 20. ¿Ya? Nos vamos al laboratorio.